Por ello necesitamos nosotros que se nos dé mayores recursos para implementar, ¿no? Está ahora en nuestros estudios la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal La Rosa Vázquez. La Rosa Sánchez. Sánchez, perdón. Bienvenida, presidenta. Gracias por estar acá. No, gracias a usted, Nicolás. Buen día. En toda esta crisis de inseguridad que estamos viviendo, que es uno de los principales agobios de todos los peruanos, ha habido siempre una queja, y lo hemos hablado en otras oportunidades con respecto a esta especie de puerta giratoria, ¿no? Que supuestamente la policía los detiene, en el mejor de los casos la fiscalía los lleva hasta el sistema de justicia y ahí salen liberados para volver a delinquir. Pero ocurre que a veces ni siquiera llegan al sistema de justicia. Y usted nos dijo, presidenta, que una de las claves para enfrentar esta situación eran las unidades de flagrancia, ¿no es cierto? Correcto, Nicolás. Las unidades de flagrancia constituyen realmente una herramienta eficaz para la lucha contra la delincuencia común. Nuestro presidente, el doctor Javier Arévalo, viene liderando la implementación de las unidades de flagrancia. Ya son 6 unidades que se han implementado en nuestro país. Justamente el día de hoy, Lima Centro está cumpliendo un mes de la implementación de la unidad de flagrancia y estamos, la verdad, muy optimistas con los logros que se han obtenido hasta el momento. Ya tenemos 32 sentencias, 40 denunciados, detenidos en flagrancia. Muchas de las sentencias que se han emitido son efectivas y todo dentro de un debido proceso, cuidándose de manera muy escrupulosa que se tenga mucho cuidado en cautelar los derechos del ciudadano que es detenido en flagrancia. Y prueba de ello es que en todas las sentencias no ha merecido ninguna apelación. Se han quedado conformes, ¿no? Eso es lo que me comentaban. Es decir, porque además, ¿qué vas a decir si todas las evidencias... ¿Qué es lo que siempre llamaba la atención, no? O sea, detienen a un delincuente con la pistola en la mano, ¿no? Después de haberle metido un balazo, hay testigos, está la prueba de absorción atómica, está el arma, están los casquillos, están los registros de la cámara de seguridad y en algunos casos ahí está la confesión del autor y le dan 18 meses de prisión preventiva. ¿Para qué? Si ya todo está puesto sobre la mesa. Correcto. Y ahí es donde está funcionando el... Exacto, porque las sentencias que se han emitido se han dictado en menos de 48 horas. Incluso cuando ya se ha puesto a disposición del juzgado por parte de la Fiscalía, hemos tenido sentencias dictadas en media hora, 40 minutos, y lo que significa que sí funcionan las unidades de flagrancia. Realmente el éxito de estas unidades de flagrancia radica en que las 4 instituciones, que son Policía Nacional, Fiscalía, Poder Judicial y abogados de defensa pública, trabajen exactamente en un mismo espacio. Presidenta, tenemos una lamentable noticia de último minuto. Como sabemos, una mujer fue internada con rabia humana. Lamentablemente falleció, como nos advirtió el doctor de Marco Almerí, que seguramente iba a ocurrir. Wilber Zúñiga tiene la información desde Arequipa. Wilber, cuéntanos, por favor. Sí, adelante, Wilber. Información en vivo desde Arequipa. Nicolás, informarles desde la Blanca Ciudad que lamentablemente la mujer que estaba infectada con el virus de rabia humana y que había sido ingresada al Hospital Honorio Delgado a una cama UCI el día 12 de octubre, ha fallecido esta mañana. Como se recuerda, esta mujer fue atacada por un can desconocido en su domicilio en el distrito de Chihuahua el pasado 15 de julio. No prestó atención a esta mordedura, al parecer porque era leve, y recién unos meses después empezó a sentirse mal y por eso es que ella busca atención y llega hasta aquí al Hospital Honorio Delgado para poder recibir en la misma. Ella fue ingresada, repetimos, el día 12 de octubre a una cama UCI. Su salud sigue complicando. Estos días han estado incluso en evaluación los médicos, llegó un equipo de Lima para ver la situación de esta paciente también, que lamentablemente hoy a las 5:45 de la mañana ha dejado de existir. Ya la Gerencia Regional de Salud ha emitido un comunicado
donde señala esta situación, y también que hay 15 personas, Nicolás, que son del entorno de esta persona que están en observación. Habría uno de ellos que estaría sintiéndose un poco mal, está igual en evaluación esta persona, pero tendría que ser más adelante descartado si es que también está contagiado con el virus de la rabia humana. Repetimos, ha fallecido en todo caso esta mujer contagiada con rabia y que estaba internada aquí en el Hospital Honorio Delgado. Desde Arequipa, Wilber Zúñiga, Exitosa, Perú. Gracias, Wilber. Simplemente aprovechar esto, disculpe, Presidenta, pero recordar las recomendaciones que dio Marco Almerí, el especialista en salud pública, sobre esto. Primero tenemos un problema porque ni siquiera la mitad de los perros están vacunados contra la rabia en el Perú. Y si ya hay casos que incluso están provocando la muerte de personas, algo que no ocurría hacía muchísimo tiempo, hay que, en primer lugar, hacer una inmediata campaña de vacunación de todos los perros, que sea posible. Y en segundo lugar, da la recomendación de una persona que si ha sido mordida o arañada por un perro desconocido que no tiene la garantía que el perro está vacunado contra la rabia, tiene que ir inmediatamente al centro de salud más cercano para recibir atención y recibir las vacunas, para protegerse, porque puede no tener síntomas en los primeros días, pero cuando empiezan los síntomas, por lo que dicen los especialistas, la enfermedad es irreversible y probablemente termine en la muerte de la víctima de la mordedura. Hay que seguir estas recomendaciones para protegernos. Disculpe, Presidente, una vez más, pero era terrible noticia esta, ¿no? Ahora, están funcionando estas 6 unidades, ¿no es cierto? ¿Cuántas necesitamos? O sea, por ejemplo, en Lima, o sea, tendríamos que tener una en cada distrito, por lo menos. Y en algunos distritos, como San Juan del Lurigancho, que es enorme, hasta más de una, ¿no? Claro, por supuesto. Justamente el presidente Arévalo ha hecho una invocación a los gobiernos locales y regionales para que puedan ellos coadyuvar con estas unidades de flagrancia. ¿De qué modo? Para que nos puedan proporcionar, ceder en uso distintos locales que tienen ellos en los diferentes distritos a lo largo de nuestro país. Por ejemplo, tenemos ya el ofrecimiento de parte del alcalde del Rímac, en lo que concierne al Distrito Judicial de Lima Centro, que nos va a ceder un inmueble. Allí vamos a nosotros implementar una segunda unidad de flagrancia. Y yo quisiera hacer un paralelo, ¿no?, entre lo que significa, para que el público pueda entender lo útil, lo positivo de este modelo de las unidades de flagrancia. Nosotros, cuando detenimos, por ejemplo, a un ciudadano, un ejemplo clásico, un hurto de un celular, ¿no?, si lo derivamos a un proceso inmediato para llevar a cabo en la unidad de flagrancia, puede merecer sentencia hasta dentro de las 72 horas, mientras que si se deriva a un proceso común, normalmente puede culminar con una sentencia en 21 meses. Imagínese usted la diferencia. 21 meses a 72 un aproximado, ¿no? Entonces, evidentemente, esto va a significar un ahorro de costo para el Estado. Entonces, nosotros también, desde el Poder Judicial, solicitamos, instamos a las autoridades, ¿no?, que puedan invertir en estas unidades de flagrancia. Claro, pues usted ha usado, Presidenta, la expresión correcta, ¿no? Invertir, no es un gasto, Exacto. Señor Ministro de Economía, es una inversión. O sea, si somos un país seguro, somos un país atractivo para la inversión y eficiente, ¿no? Totalmente, ¿no? Por ejemplo, la unidad de flagrancia que funciona en Ecuador y Costa Rica es un ejemplo, porque en unidades de esta naturaleza, en una sola infraestructura, funcionan las 4 instituciones. Y nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Que las 4 instituciones de manera coordinada funcionen en una sola infraestructura y que contemos con un laboratorio, por lo menos el más mínimo, porque ¿qué significa? Un ciudadano, por ejemplo, es detenido en flagrancia y requiere algunas pruebas que se tienen que llevar a cabo en un laboratorio. Pero en tanto se va a llevar a cabo estas pruebas, porque hay que trasladarlos hasta el laboratorio central, lo que significa pérdida de horas, tráfico con el que tenemos acá en Lima, definitivamente y eso hace que las horas transcurren avance. y ya no podemos derivarlo al proceso inmediato, sino va a tener el fiscal que incoar y derivar a un proceso común, ¿no? Y ya vamos a tener que esperar por una sentencia en un tiempo más distante. Presidenta, tenemos que ir a la pausa y yo quisiera que tras ella hablemos de cuáles son las dificultades, porque yo creo que hay que poner las cosas en su lugar. El presidente de la Corte Suprema dijo acá que si se necesita más tiempo para hacer las investigaciones, se dé más tiempo, y si los plazos de detención tienen que ser mayores, pues tendrán que ser mayores.
Entonces yo creo que eso es bien importante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando en el sistema? Es de lo que quisiera que hablemos tras la pausa, por favor. Regresamos. Hoy está en nuestros estudios María Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y estamos hablando, en realidad, del papel del Poder Judicial en la lucha contra el delito, en la lucha contra la delincuencia y la importancia que en este contexto tienen las unidades de flagrancia. Y hay 6, se necesitan bastante más que 6, pero para poder hacerlas se necesita dinero, que el Ministerio de Economía tiene que poner, ¿no es cierto? Tiene que entender que esto es una necesidad, ¿no? Es correcto, porque incluso todas estas unidades de flagrancia que vienen funcionando se han designado jueces, pero que han tenido que ser reasignados, que llevan a cabo procesos comunes y esta carga redistribuida a su vez, ¿no? Lo ideal sería pues de que se designe directamente jueces para la unidad de flagrancia, pero evidentemente esto va a significar una inversión, no un gasto, sino una inversión. Claro, porque esos jueces tenían otras obligaciones. Exacto. Y ahora van a tener que dedicarse exclusividad a la flagrancia. Ahora, la idea es que estas unidades tengan al Poder Judicial, o sea, los jueces, tengan al Ministerio Público, a los fiscales, tengan a la policía, no solo a los que participan en la investigación, sino todo el aspecto técnico, es decir, estén los laboratorios básicos. El médico legista. El médico legista, el Ministerio de Justicia, ¿no es correcto. Cierto? Que también tiene que poner los abogados de oficio en el caso de que los detenidos no tengan abogados. Porque estamos hablando de turnos de 24/7, ¿no? Es decir, durante todo el día y toda la noche. Por ello necesitamos nosotros que se nos dé mayores recursos para claro, implementar, ¿no? Y el concepto se ha probado en otros países y funciona, porque son delitos es decir, el mismo nombre lo define, la flagrancia, está claro lo que ha pasado, ¿no? Están claros los hechos, hay testigos, hay evidencias, hay todo lo que tiene que haber. Entonces, ¿para qué vas a dictar prisiones preventivas y hacerte un proceso de 21 meses y lo puedes si podemos culminar como en 48 horas, ¿no? Por supuesto. Y este tipo de delitos contra el patrimonio tenemos un porcentaje de alrededor del 80%. Entonces, el ciudadano de a pie va a poder ver que la justicia sí funciona. Porque ahora realmente va a ser testigo de excepción que en menos de 48 horas el ciudadano que le robó, que le hurtó un celular, ha sido detenido y ha sido sentenciado a una pena que... Eso pasa también, pero funciona también para casos, por ejemplo, de violencia familiar, también, tipo que tenemos en menor porcentaje, sí, pero también hemos tenido unos 4 casos de violencia familiar a lo largo de este primer mes que tenemos funcionando en Lima Centro. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque hay una queja que viene de parte de la policía y dice, nosotros capturamos los delincuentes, los entregamos a la fiscalía y termina que a los 6 meses el tipo ya está en la calle. Ya, pero por el otro lado lo que se escucha sí, pero lo que llega a manos del sistema de justicia muchas veces son expedientes en los que no se puede sostener una acusación, ¿no? Hace poco hubo el caso famoso del amigo, del maldito Cris, pero resulta que salió negativo en las pruebas de asociación atómica, no había evidencias. O sea, había la sospecha, hasta la convicción de la policía que era parte de la organización, pero no había elementos que justificaran una decisión con respecto a él. Entonces ahí hay que buscar salidas imaginativas, ¿no? De ser un extranjero que está teniendo una conducta impropia y lo expulsas del país, digamos, es una salida, pero si no tienes las evidencias para condenarlo por un delito es bien complicado. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está fallando ahí? Bueno, nosotros también estamos de acuerdo con la propuesta de nuestro presidente, el doctor Arévalo, que debería de ampliarse 24 horas adicionales. ¿Esto qué va a significar? Que vamos a tener el tiempo suficiente de poder recabar todas las pruebas para que la Fiscalía pueda realmente contar con todo ello y derivarlo a formular la acusación respectiva y cobrar el proceso que corresponda ante el Poder Judicial, porque nosotros como jueces y garantes, ¿no?, de los derechos de ambas partes tenemos que contar con pruebas. Si no tenemos las pruebas suficientes no podemos condenar. Ahora, esto plantea una controversia. He hablado con detectives muy especializados y ellos me dicen que hay 2 problemas, que tenemos un sistema, un código demasiado garantista por un lado, y en segundo lugar
que la investigación en realidad debe volver a manos de la policía, por lo menos los aspectos fundamentales, porque ahora el titular de la investigación es el Ministerio Público, que es un Ministerio Público que también está atorado, ¿no es cierto?, de casos y de ¿no? Sí, procesos, ¿no? Claro, definitivamente el Ministerio Público, también la policía y nosotros como Poder Judicial tenemos bastante carga procesal, ¿no? Usted comprenderá que hay cantidad de delitos que se cometen a diario. Pero yo creo que sí es necesario que el fiscal asuma la conducción, pero de manera coordinada con la policía, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la unidad de flagrancia hemos tenido el apoyo total de la policía desde el día 1, desde toda la etapa previa a la implementación, y estamos contando con ellos para poder llevar a cabo todos los procesos. La Fiscalía igualmente, los fiscales están acudiendo a las audiencias de manera puntual, y los abogados de la defensa pública también. Yo sé que hacen esfuerzos sobrehumanos porque cada uno tiene su carga, la Fiscalía también ha demandado mayor presupuesto, etcétera, igual que la policía, pero yo creo que la voluntad existe de todas las instituciones. Yo creo, ¿no?, que ha ocurrido, tenemos que terminar ya, Presidenta, pero yo creo que ha ocurrido algo que es significativo, que los peruanos estamos un poco hartos del palabreo, ¿no es cierto?, que nos prometan cosas, que nos digan cosas, que no ocurre por lo general. Pero acá hemos hablado, acá mismo, de la necesidad de las unidades de flagrancia. Y de repente hay unidades de flagrancia. Es decir, que cuando hay la voluntad de hacer las cosas, se hace. Ahora, el problema es que no puedes hacer más. ¿Por qué? Porque no quieres. No, señor Ministro de Economía. Porque usted no está soltando los recursos que el Poder Judicial necesita. Esa es la verdad. Entonces, escucha el mensaje. No la quiero meter en el pleito, me lo compro yo. Tienen que soltar recursos para que se extiendan las unidades de flagrancia y la justicia pueda hacer su trabajo. Exitosa. ¿No? A ver si le llega el mensaje. Muchas gracias. Gracias a usted, Nicolás. Muchas gracias.